¿Qué tal? Muy buen día para todos, en especial para nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy cumpleaños, le enviamos desde aquí un gran abrazo, nuestros mejores parabienes y espero que ustedes también, que quieren mucho a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hagan lo propio a través de sus redes o compartan esta felicitación. Y nos vamos a hacer un poquito de historia ahora que tenemos ya prácticamente conformada una nueva Corte o Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabezará un indígena, un personaje oriundo de Oaxaca. Me refiero a Hugo Aguilar Ortiz, que pasa a la historia como el segundo presidente de la Corte Suprema, como antes se le llamaba, después de que lo hiciera en tiempos ya históricos el benemérito Benito Juárez García. Bueno, pues pasaron 168 años para hacer historia desde la elección por un colegio electoral, así se le llamaba, en 1857, y Benito Juárez llegara como presidente de la Corte, el nuevo titular del máximo tribunal del país, electo por voto popular en aquellos años. Y ahora en 2025, la designación de Juárez para hacer historia como ministro presidente de la Corte Suprema de México ocurrió de manera indirecta mediante lo que se conoce como un colegio electoral integrado como resultado del voto de los comicios de ese año. Dicho colegio pues es una figura similar al mecanismo que aún prevalece en Estados Unidos, por ejemplo, para elegir presidente, es decir, los ciudadanos votan por la integración de dicho órgano representativo, al que a su vez elige al titular del Poder Ejecutivo allá en Estados Unidos. Hoy, pues el abogado indigenista Hugo Aguilar Ortiz ocupará el sitial que alguna vez perteneció a Juárez, presidente de la Corte Suprema, así se le llamaba en aquel entonces, en aquel lejano siglo XIX, tiempos en el que alto tribunal sesionaba en Palacio Nacional. Ahí sesionaba la Corte Suprema, y resultado de la Constitución de aquel año 1857, repito, en nuestro país fue efectivo de manera efímera el voto ciudadano para elegir jueces y magistrados, quienes eran designados por la votación que determinaba en ese entonces el colegio electoral que les menciono. El artículo 92 de la Carta Magna de ese año, 1857, dispuso que cada uno de los ministros o individuos de la Suprema Corte de Justicia duraría en su encargo 6 años y sería elegido por el voto popular de manera, repito, indirecta en primer grado. En aquellos tiempos tenían derecho a votar los varones solteros de 21 años o si eran casados mayores de 18. La correspondiente ley orgánica electoral del 12 de febrero de 1857 dividió al territorio nacional en 155 distritos, en los que se nombraron a partir del voto popular a 80 electores por cada circunscripción, y de esa forma se integró la Junta Electoral de distrito. El 12 de julio de aquel año 57, 12.400 votantes del colegio electoral eligieron como presidente de la Corte Suprema de Justicia a Benito Juárez, junto con 10 magistrados también electos. El paso de Juárez por la Corte Suprema fue corto, pero importante, porque ocupó el cargo con alto respaldo popular. Era algo muy difícil de concretarse en aquel siglo XIX. Ahora, 168 años después, un coterráneo de Juárez, precisamente Hugo Aguilar Ortiz, rendirá protesta como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 1 de septiembre de este año, con una nueva integración de la Corte. Y siguiendo con la historia, después de la Revolución de Ayutla y la promulgación de la Constitución de 1857, Ignacio Comonfort fue elegido primer mandatario y Benito Juárez fue nombrado por voto del colegio electoral presidente de la Corte. Esta Constitución, la de 1857, establecía que el presidente de la Corte fungiera también como vicepresidente efectivo, y por ello, ahí se explica, cuando Comonfort fue destituido y luego dimitió, Juárez, como titular de la Corte Suprema, asumió entonces la presidencia de la República en su primero de 4 periodos. Después de su paso efímero como presidente del Poder Judicial, Benito Juárez
Fue presidente de México durante 4 periodos entre 1858 y 1872 y dirigió el país en un momento decisivo de nuestra historia durante la intervención francesa. La cuestión imperial aquí también marca un signo en la historia de México, cuando nuestro país surgió a la vida independiente y cuyo emperador fue en ese momento Agustín de Iturbide, lo recordarán. En 1821 y 1822 se discutió sobre a quién le correspondía nombrar a los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, si al Congreso o al emperador. Se determinó que Iturbide nombrara a los ministros de la Corte, y también conocidos en aquel entonces como el Consejo de Ministros o el Gabinete Imperial. En la Constitución de 1824, se refirió una solución en la que se involucró a los congresos de los estados para que nombraran a los ministros de la Corte Suprema, y el Congreso de la Unión también fungía como Tribunal Constitucional. El artículo 165 de la Constitución del 24 establecía: solo el Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de los artículos de esta Constitución y del acta constitutiva. Desde su conformación en 1874 hasta 1857, la Corte Suprema actuó solo como un tribunal de apelación para los asuntos civiles y criminales del Distrito Federal, y fue hasta la Constitución de 1857 cuando a la Corte se le otorgó otro papel, porque se estableció ya en aquel entonces el famoso juicio de amparo en los artículos 101 y 102. Y luego ya, una vez concluida la Revolución, ya en 1917, según el artículo 96 de esta Constitución, 1917 ahora, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serían electos por el Congreso de la Unión en funciones de colegio electoral con más de 2/3 de los votos. El proceso de elección de los ministros de la Corte sería de la siguiente manera. Primero se emitía una convocatoria para la elección de los candidatos a ministros, la cual debía ser hecha por el Congreso de la Unión. Luego se seleccionaban los candidatos que deberían cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la propia Constitución. El Senado, en funciones de colegio electoral, procedía a la votación de los candidatos, siendo necesario que la mayoría de 2/3 partes de los miembros aprobara la elección. Hubo reformas hechas en el año 1951 y 1955 a la Constitución, y el presidente de la República enviaría entonces propuestas de candidatos a ministros de la Corte a fin de que el Senado las aprobara. Luego vino la reforma judicial presentada por el innombrable, ahora ya lo voy a tener que nombrar, en diciembre de 1994 por el expresidente Ernesto Zedillo, y aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, que modificaron 27 artículos constitucionales. Se determinó entonces que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serían electos por más de 2/3 del Senado a partir de ternas enviadas a esa Cámara por el presidente de la República, y estableció la organización y competencia del Poder Judicial de la Federación. Y ya en 2024 llega la historia reciente, es decir, 30 años después, cambiaría radicalmente ya el método de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como así ha sido, con la iniciativa presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y con la nueva reforma, pues como usted ya lo ha experimentado, los ministros, magistrados y jueces han sido electos por el voto popular. Pasaron 168 años desde la elección por un colegio electoral en 1857 de Benito Juárez como presidente de la Corte al nuevo titular del máximo tribunal del país, electo por voto popular ya en este 2025. La designación de Juárez como ministro presidente de la Corte Suprema de México ocurrió de manera indirecta mediante el colegio de electores, integrada como resultado del voto de los comicios de aquel año, y dicho colegio era, pues como les decía, similar al de los Estados Unidos. Hoy ocurre algo inédito, histórico en México. El abogado indigenista Hugo Aguilar Ortiz
ocupa el sitial de Juárez como presidente de la Corte Suprema, o ahora Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiempos en el que el alto tribunal sesionaba en Palacio Nacional. Y bueno, como están las cosas, pues viene ya la historia reciente, lo que estamos nosotros viviendo actualmente, y pues con la reforma los ministros, magistrados y jueces ya fueron electos, ahora sí, por el voto popular. Con esto me despido, espero que les haya resultado interesante esta narrativa histórica sobre la importancia que tiene ya para el país y el mundo, porque somos ejemplo en el mundo de que el pueblo de México elija ahora sí de manera directa y por primera ocasión a los administradores de justicia en el país, que esperemos que sea para bien de todos los mexicanos. Gracias.